Buenas noches, esto es Zona Franca y yo soy Daniel Pacheco. Hoy, exactamente hace un año, el 27 de septiembre del 2016, de hecho un día luego de la firma del acuerdo de paz en la pomposa ceremonia de Cartagena, el entonces vicepresidente Germán Vargas Lleras, Alex Char, su poderoso aliado en la costa atlántica, y el propio presidente Juan Manuel Santos convocaron a un evento enorme, multitudinario, de unas 20.000 personas en Barranquilla, que fue una especie de cierre de campaña del plebiscito. Este acto fue importante políticamente, más allá de que se perdiera el plebiscito. En este acto se vieron banderas de Cambio Radical, el partido del vicepresidente. Ese acto fue importante porque fue una especie de adhesión tardía, pero adhesión clara de Cambio Radical al sí a la paz. Tanto lo fue que luego de perdido el plebiscito, el mismo vicepresidente Vargas presumió de los resultados que se lograron en las regiones donde Cambio Radical tenía músculo político fuerte. Pero en todos los departamentos en los cuales Cambio Radical ejerce mayorías, ganó el sí, mírelo y verá, en todos los departamentos de la costa y en la ciudad de Bogotá. Entonces, si en el plebiscito solo se podía votar sí, no o en blanco, y al menos de que Vargas Lleras haya votado no y sí al mismo tiempo, anulando su voto, asumimos que votó por el sí. Votó por el acuerdo de paz como un todo, con lo que le gustaba y con lo que no le gustaba, tragándose los sapos de lo que no le gustaba. Bajo esta luz, lo que está haciendo ahora mismo Cambio Radical, de oponerse a la ley estatutaria de la Justicia Especial de Paz, parece ser una voltereta de cambio y por supuesto de Germán Vargas Lleras, quien manda en Cambio Radical. Un cambio de opinión importante. Un cambio de opinión tal vez definitivo de cara a las elecciones del 2018. Un cambio, por un lado, difícil de explicar en términos de coherencia política, pues apoyó el plebiscito, fue vicepresidente de Juan Manuel Santos y Cambio Radical apoyó positivamente el acto legislativo de la JEP. Pero un cambio que tal vez lo pondría más cerca de Álvaro Uribe. Alguien, de hecho, me recordaba hoy el famoso acto de arrepentimiento. El acto de arrepentimiento que hace meses dijo José Obdulio Gaviria, senador del Centro Democrático, sería necesario para volverse a ganar el favor del uribismo, para que Vargas se pueda ganar otra vez el favor del uribismo. ¿Será darle la espalda a la JEP ese acto? Sin embargo, por otro lado, para ser justos, Vargas Lleras sí mostró siempre, y los miembros de su partido lo repitieron, reparos hacia el contenido de los acuerdos, sobre todo en temas de justicia. A mí sí me gustaría, por ejemplo, que esa jurisdicción especial de paz se concibiera de manera distinta, fuera limitada en el tiempo, sin la posibilidad de sustituir totalmente a la justicia ordinaria. En ese sentido, tal vez la oposición radical, de Cambio Radical a la JEP, es más bien un acto de maduración de viejas preocupaciones, un acto de maduración con el que el gobierno Santos asumirá como una crítica constructiva, mientras pueda aprobar con sus escuetas mayorías la ley que le da carne en la justicia transicional. Por eso, lo que pase con la ley que regula la JEP, eso nos da pistas importantes, además de ser clave para la implementación de parte central de los acuerdos de paz. Por eso mismo hoy el uribismo lanzó una campaña de referendo para tumbar la JEP. Lo que pase con este tema nos dará pistas acerca de las incógnitas más grandes de esta campaña. Y la principal de esas, de la campaña del 2018 es ¿y Vargas qué? Aquí arranca Zona Franca. Esta noche nos acompañan para esta discusión sobre la extradición, posible extradición de Andrés Felipe Arias y el cambio radical de Cambio Radical o no tan Cambio Radical. Veremos. Angélica Lozano es representante del Partido Verde. Un gusto tenerla aquí, Angélica. Gusto es mío. Nos acompaña por primera vez en este programa Santiago Morales, es precandidato a la Cámara por Bogotá de Cambio Radical, ha trabajado, digamos que con el vargasyerismo dentro del gobierno Santos, en la dirección, en la DNP, la Dirección Nacional de Estupefacientes, y luego en el Ministerio del Interior. ¿Qué tal, Santiago? Muchas gracias por invitarme. Y Francisco Bernate, viejo conocido, viejo amigo de Zona Franca, también apoderado de Andrés Felipe Arias, da Derecho Penal en la Universidad del Rosario y además, ¿qué más?
no más. Tiene un programa de música y de derecho muy moderno. Hágase en internet. cuña. Sí, Hora Judicial, que ya completa un año, siendo el espacio de discusión jurídica más importante en Colombia. Invito de una vez a todos a que nos acompañen mañana a las 9 de la mañana por Un Rosario Radio. Vamos a transmitir toda la imputación de cargos al magistrado Francisco Ricaurte como un documento histórico. Son 20 minutos muy fuertes. Iba a ser que como leída el audio de El audio de la audiencia, legalmente obtenido, autorizado, es un documento público. Fuimos los primeros en obtenerlos. Digamos, los medios han registrado apartes, obviamente, sí, pero nosotros la vamos a transmitir toda para que las personas conserven un documento que es histórico. Perfecto. Hoy, no, mire, Angélica, usted es varias veces tendencia en Twitter. Es chévere ese programa, yo lo he escuchado un par de veces, me ha invitado. Y te pone ganaste musiquita. el premio a la mejor congresista del año pasado que te dimos. No, bueno, Gracias. eso sí, Como ya ven, mucha esto es flor. Sí, cariño sí, puro. sí. Gracias, muchas gracias. Vamos, tenemos ya nuestro material, muchachos. Todavía no. Entonces, quiero hablar de la decisión que se tomó hoy en Estados Unidos. Ya les tengo lo que dijo Álvaro Uribe al respecto, pero entonces arranco con usted, Francisco. El juez federal determinó que sí era legal la solicitud de extradición que estaba haciendo el gobierno colombiano para que Andrés Felipe Arias venga a pagar en Colombia los 17 años de cárcel por los cuales fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por haber sido encontrado culpable de actos de corrupción. Hay una apelación. ¿Qué tan inmediato es este? Él está preso ahora. Sí, digamos que se anticipaba o se veía venir que la decisión de hoy podía ser desfavorable para los intereses del exministro Andrés Felipe Arias, pero lo que no esperábamos, digamos, de alguna forma es que se fuese a restringir su libertad, toda vez que había una fianza y él había cumplido con todos los compromisos. Esa parte sí no la vimos venir. Y ahora pues sí, en efecto viene una apelación ante una corte de apelaciones que integra 3 estados, Florida, Georgia y tal vez Alabama. Es una cosa como digamos, de varios estados. Y esta apelación puede durar un año, tiempo durante el cual pues el ministro Arias estará privado de su libertad en unas condiciones humanas muy complicadas, pasado lo cual o puede que se ponga por tierra esta decisión y él pueda permanecer en los Estados Unidos, o el otro escenario, pues que sea entregado a las autoridades colombianas que ya se encargarán pues de ejecutar lo que quede de la pena, ¿no? Él fue condenado a 17 años, pero él estuvo algo así como 665 días como 2 años, detenido, un 2 poquito menos de años 2 y algo años. más. Ese tiempo se descuenta, más lo que haya estudiado y trabajado. Y así sucesivamente, pues el tiempo que permanezca en reclusión, que estudie y trabaje, va a descontar. ¿Y usted anticipa que cuánto se va a demorar este proceso de apelación o esto va a ser...? El cálculo es de meses. El cálculo es de meses, puede tomar hasta un año, tiempo en el que él va a estar recluido. ¿Y el que toma la decisión final es el gobierno de Estados Unidos o es la rama judicial de Estados Unidos? Una corte de apelaciones Una corte de apelaciones. Y ya después se hace el trámite de entrega. Y a ustedes, Angélica, en clave más política, yo quería preguntarle, qué fue lo que yo me pregunté, ¿usted por qué cree que Álvaro Uribe fue hasta Miami a esta sentencia? Pues Uribe es siempre firme con su equipo, con sus aliados, con sus amigos, y esa es la interpretación. Uribito, pues no es gratuito el apodo, lo imitaba, creció a su lado, entonces es normal que esté ahí, su alfil. O sea, Santos es presidente gracias a que Noemí Sanín ganó esa consulta. Viva Noemí Sanín, pues porque nos salvamos de Uribito. Haga un poquito de memoria para la gente que no tiene tanta memoria política. Sí, entonces... porque aquí ya se olvidó Samper. Me dieron palo porque dije que Samper en la impunidad del proceso 8000 y salía de ver yo. Y ojo con el esperito que se le mete el ruido al micrófono. No, memoria política de pronto y usted se puede meter, Santiago. Estamos hablando de las elecciones del 2010. Pues el expresidente Uribe intentó cambiar otra vez la Constitución, otro articulito, ya no para quedarse 8 años, sino 12, digamos un emperadorcito, y la Corte Constitucional impidió esa reforma. Entonces sus exministros, el de Defensa, que era Santos, y el de Hacienda y Agricultura, que era Andrés Felipe, pues ambos querían. El uno optó por el partido de la U de Uribe, Santos, y el otro por su casa conservadora, y allí hubo una consulta con Noemí Sanín, una señora a la que yo respeto mucho, tenía una carrera abierta, muy interesante, y en esa consulta
con Marta Lucía, buena memoria, en simultánea el mismo día que la consulta de la ola verde famosa entre Mockus, Peñalosa y Lucho. La nuestra la ganó Mockus y aquella la ganó Noemí, y sin lugar a dudas, si hubiera ganado Uribito, pues él hubiese sido el sucesor con el que le metieron las familias en acción, porque todo el ataque de caballito discapacitado a Mockus, ahí hicieron política burdamente con el Estado para elegir a Santos. ¿Sí, ¿Usted dónde estaba, Santiago, en esas épocas yo me acuerdo de la página web de Santos, se llamaba, si no es Uribe, es juanmanuelsantos.com? No, yo más allá de dónde estaba y la pregunta que le decías a Angélica, ¿por qué estaba allá Álvaro Uribe? Pues coincido plenamente en que es un tema de solidaridad, es uno de sus alfiles. Finalmente, no responder por Andrés Felipe sería como negarse a sí mismo. Claro, y aquí voy a poner entonces lo que dijo Uribe, y creo que ahí va a recoger, él habla de su estado emocional, que no es frecuente en Álvaro Uribe, dice que está triste, y agrega un par de cosas que quiero que escuchen. Yo les confieso, estoy muy triste. Lo segundo es que el gobierno de Colombia ha engañado a la opinión internacional, a los Estados Unidos, porque el gobierno de Colombia ha dicho que hay tratado de extradición cuando no lo hay. ¿Por qué? Porque Colombia, la Corte en 1986 declaró inexequible la ley colombiana que ratificaba el tratado. Ahora se conocen actos de corrupción de magistrados que firmaron la sentencia contra Arias. Sí, Angélica. Yo no había visto estas imágenes. Sin duda la solidaridad uno ha del senador Uribe con su equipo y con su gente, pero sin duda también es un acto político, porque ahora está diciendo que la extradición no está vigente. Entonces está enmermelada la justicia norteamericana, me parece que es para manipular a los ciudadanos colombianos que le creen porque son afines a él. Ese debate de si extradición o no tratado de extradición, a ver, no me quiero meter ahí, creo que es para donde él quiere llevar la cosa, y agrega que el tema de corrupción de cortes, que fue obviamente la Corte Suprema de Justicia la que acepta las extradiciones. Pero hay un asunto que a mí aquí me suena, y ¿se acuerda, Francisco, cuando Uribe tuiteó que uno de nuestros compañeros debe aclarar cuentas pendientes con Odebrecht? Y se rumoró, la unidad investigativa del Tiempo lo publicó varias veces y dijo, es Andrés Felipe Arias, porque estuvo en la reunión con Marcelo Odebrecht después de haber salido del Ministerio de Agricultura por allá en el 2009. Es ese el personaje del uribismo que tiene cuentas, y eso lo ventiló abiertamente el uribismo. Aquí lo dijo en este programa José Obdulio Gaviria un día. Aquí no se rompieron los amores, o no era Andrés Felipe Arias. ¿Usted qué piensa ahí? No, pues hay varias cosas. Primero, es cierto que el tratado de extradición entre Colombia y Estados Unidos no está vigente. ¿Por qué? Por lo que decía el presidente Uribe, eso fue declarado inexequible y en fin, mil cosas. El debate es que, a pesar de no existir tratados, se pueden hacer las extradiciones, que es lo que dice el juez. Es decir, ese es un hecho cierto, y también es un hecho cierto que dentro del trámite de extradición, una funcionaria de la Cancillería sacó en cuestión de días 2 certificaciones diferentes. Una diciendo que se había tratado y después dijo que no. Hecho que está bajo investigación porque pues eso es muy grave. Pero, digamos, es ya una situación decidida, resuelta, sí. Y yo creo, honestamente, pues que con independencia de cualquier cosa, pues meterle otro tipo de tintes a una discusión que se trató de dar en derecho y que se trata de dar en derecho, pues no ha lugar, no ha lugar. Respecto de si Odebrecht o no Odebrecht, hay que decir varias cosas. Primero, ahí hubo, digamos, desinformación, el hecho de que Andrés sea una persona que cuando salió del gobierno no tenía un cargo público, pues no lo inhabilita para laborar o para trabajar o incluso para recibir una, no sé, cualquier tipo de emolumentos u honorarios de una empresa que en ese momento era reputada. Que yo sepa, no, que él estuviera recibiendo dinero de Odebrecht, nunca lo supe. Sí vi los rumores, incluso muchos de ellos provenientes de personas que uno, digamos, identifica con el partido o con el pensamiento de Álvaro Uribe, más nunca hubo nada, incluso hubo un rumor de que existía investigación en la Fiscalía General de la Nación. Nunca que yo sepa fue notificado, me habría informado de inmediato. Yo no puedo afirmar que eso sea cierto o no, no lo sé. Lo que sé es lo que saben ustedes, no sé más.
Hay una reconciliación de Uribe, o sea, porque yo sentí que lo habían echado un poco al agua Andrés Felipe, y ahora ir a Miami, ponerse triste, me parece que tal vez una reconciliación, o no sé. Pues yo no dudo que la tristeza sea genuina, digamos, yo no dudo de ese vínculo político y afectivo, pero la realidad es que es un proceso que surtió todo el trámite en Colombia. La fiscal de la época, la fiscal Vivian Morales, hoy aliada del Centro Democrático, es la que la acusó. El procurador de la época, Alejandro Ordóñez, es quien lo sancionó. Creo que a 16 años la inhabilidad. Entonces no pueden decir que era pues los castrochavistas, sí. Los aliados del Centro Democrático ejerciendo la Fiscalía Vivian, ejerciendo la Procuraduría Ordóñez son quienes sancionaron y acusaron al exministro Arias. Ahora yo le preguntaría a Bernate, ¿en los últimos años en Colombia ha habido extradiciones? ¿De Estados Unidos hacia Colombia? Sí. Entonces, ¿qué es lo exótico? Si esa teoría que no está vigente, ¿se han hecho extradiciones? Sí, yo conozco de un caso particular, sí. De hecho, está en las noticias, lo pueden buscar, un señor que estaba buscado por el delito de homicidio agravado. Fue a Estados Unidos, se creyó el cuento de la vida nueva, se volvió pastor, subió en Facebook el cuento, sí. Lo echaron al agua y lo entregaron. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué cambia de uno a otro? Que, digamos, estas personas que habían, digamos, sido extraditadas de los Estados Unidos a Colombia no habían planteado esta discusión. En este caso, por el abogado de él en los Estados Unidos, la planteó, la sustentó y pues el argumento no convenció. Y entonces yo por eso no quiero ir al argumento legal. Santiago, aquí a mí trate de imaginarse que esto no se trata de Andrés Felipe Arias ni de una Corte Suprema en Colombia que tiene algunos cuestionamientos políticos. Aquí el hecho de si lo extraditan o no y si el gobierno quiere que lo extraditen o no, más allá de toda la discusión, me parece si el Estado va a hacer cumplir la ley y sus obligaciones y es traer a una persona que está condenada y prófuga en otro país. ¿Usted está de acuerdo con que vuelva Arias? No, pues de acuerdo a su planteamiento y a la exposición de la misma defensa de Andrés. Es un proceso totalmente ordinario y común y corriente. Lo que pasa es que es un suceso político, porque eso va a mover muchas cosas. Es decir, no es lo mismo que una persona esté en los Estados Unidos en una cárcel confinado a que esté en Colombia, dentro de un proceso judicial y dentro de un sistema judicial que permite que se interactúe de una manera diferente con la calle y con la sociedad. ¿Y en su opinión debería volver? Pues si las normas lo dicen, sí, por supuesto que sí, es que hay una sentencia en Colombia. Yo quiero contestar lo mismo, digamos, no es un asunto de opinión. Yo políticamente preferiría que el señor esté allá, políticamente, pero esto es un asunto en derecho y no de opiniones de unos y otros. Claro, porque si uno, y es decir, y yo no sé si uno puede sostener la opinión de que él se debería quedar allá sin de alguna forma estar implicando que la justicia colombiana es ilegítima para tomar sus propias decisiones. Pues digamos, yo estoy totalmente de acuerdo. Este fue un caso, hay unos que le dan la razón y hay otros que no. En este caso, pues no sí. Le dieron la razón y ya no queda otra alternativa pues que cumplir lo que sea que se resuelva. Y digamos ya lo que hay que hacer es pues empezar a purgar su sanción aquí en Colombia. Es una sanción elevada de 17 años, desafortunadamente es consecuencia de las penas tan absurdas que tenemos en Colombia. Y creo que la lectura pues es en derecho, ya las lecturas políticas y de hacerle daño a la institucionalidad, pues creo que no. Y hay un tema, para él es un beneficio venir. Tengo entendido que ya tendría 2 años pagados, la pena son 7,5. 17. Perdón, 17. ¿Que esos pagas 10? Sí, claro, entonces está trabajando y estudiando. Entonces pues, vas ahí ya en 15 y empiezas a descontar. Y empiezas a descontar con una cantidad de beneficios que te da la ley penal colombiana, que eso sin lugar a dudas es mucho mejor a pasar un tiempo en los Estados Unidos. Oye, de alguna forma esto tenía que resolverse algún día. Es decir, la ciudadanía cree que cuando uno evade el cumplimiento de la justicia, uno está de vacaciones en un resort y pasándola muy bien. Pues tarde o temprano esta decisión iba a pasar. El día de hoy fue muy difícil para él, para su familia, y pues este día iba a llegar y de alguna forma el que se resuelva y se ponga un punto final, pues también es un alivio, ¿no? Tampoco uno puede pretender, le oí alguna vez a un juez una frase muy cierta, es tan valiente el que se va como el que se queda. No, y hay otro tema y es que no se puede satanizar este caso, finalmente se está haciendo justicia, lo dice la misma defensa, pues
como lo dicen, están pagando la pena hoy, la familia está muy triste y yo pienso que eso no debe ser un hecho político tampoco, es un tema ya de que tuvo un punto final por lo pronto. No veo ninguna incidencia política en el fondo, salvo el tema del rumor de Odebrecht. Avancemos. Los motivos de Cambio Radical. Entonces, si no están enterados de esta noticia, la resumo muy brevemente. Cambio Radical, después de haber apoyado todas las reformas que tienen que ver con los acuerdos de paz, con algunos peros en varios casos, por primera vez dijo que se oponía abiertamente a una de ellas, a la Ley Estatutaria de la Justicia Especial de Paz, lo que le da la carne a los huesos que ya se aprobaron, que fue una reforma constitucional de la JEP, lo que le da la carne a todo el sistema de justicia transicional, a las cortes que ya se eligieron, a cómo van a funcionar esas cortes. Estos son los 4 motivos que dio Cambio Radical y con eso me voy a la pausa y volvemos con esta discusión. Entonces, premia de manera significativa a las FARC, dice la carta. La justicia ordinaria debe preservar su autonomía y no entregarse completamente a una justicia de excepción. Esto es un parafraseo, pero esos son los mismos verbos y los mismos términos. Tercero, dudas sobre la idoneidad de todo lo relacionado con la JEP y la composición del tribunal, decía todo lo relacionado. Y 4, el tribunal no puede convertirse en una herramienta para vincular a terceros. Seguimos en Zona Franca, son las 9:26 de la noche. Tenemos un tuit para volver a enmarcar esta discusión. Es de Andrés Salamanca. Francamente, es lamentable la postura de Cambio Radical. Deja claro la alianza entre Germán Vargas y el Centro Democrático. Y creo que esa es una manera de verlo. Y creo que una manera legítima también de verlo, que es distinta, pero dame otra vez los 4 motivos y los refrescamos que da Cambio Radical, por favor. Entonces, dicen, por ejemplo, en el primero, y mientras lo alistan voy diciendo, ¿por qué premia de manera significativa a las FARC? La justicia ordinaria debe preservar su autonomía, dudas sobre la idoneidad de todo lo relacionado con la JEP y la composición del tribunal, es decir, el tribunal no les gustó y el tribunal no puede convertirse en una herramienta a terceros. Y creo que aquí Santiago, en general, hay 2 visiones y yo lo ponía así al principio en el monólogo. Es esto, la cara de Vargas que finalmente le hace el guiño al uribismo, o es esto simplemente un miembro de la Unidad Nacional y un partido de la Unidad Nacional que se mantiene con una postura crítica pero constructiva. No, aquí hay que distinguir los protagonistas. Obviamente todo el mundo quiere asociar a Germán Vargas Lleras pues porque es el jefe natural del Partido Cambio Radical. ¿No es independiente ahora? No, no es independiente, no, es incluyente, que es diferente. Incluyente. Hay que mirar todo dentro de su contexto. Esto es un tema de comisiones primeras. No es un tema de Cambio Radical ni de Germán Vargas Lleras, es una discusión. Pero venga, Santiago, Vargas Lleras dice, hoy La Silla dice que estaba en la reunión con Vélez, con Lara, con toda la bancada, que él estaba allá. No, es que seguramente, y no solamente hoy, sino muchos días, pero ni usted ni yo sabemos qué pasó allá. La postura clara del partido, la declaración que dio hoy el presidente del partido es suficiente, en el sentido que eso es una decisión de los parlamentarios de Cambio Radical. Es una posición, pero en ningún momento se está hablando de Germán Vargas Lleras. Acuérdese que usted está en un programa que se llama Zona Franca. No, es que yo no le puedo decir más allá de lo que sé y usted me está contando que hubo una reunión hoy. No, una reunión. Yo sé, no hay un manifiesto político de esa reunión. El comité, no, la carta donde yo saco los motivos habla de la reunión que se dio y en esa reunión dice que estuvo el director del partido, el doctor Vélez, estuvo el doctor Lara. Y el dueño del partido. Y La Silla Vacía, con una buena versión, dice que también estuvo Germán Vargas. Entonces, a ver, si nosotros vamos a discutir acá asumiendo que hay una diferencia entre lo que hace Cambio Radical y lo que hace Germán Vargas, sí. ¿Lo podemos hacer? No, ustedes lo pueden hacer, pero le respondo así de simple. Pues sin duda alguna todos los miembros de Cambio Radical, incluido yo, estamos de acuerdo con lo que dice el presidente, el vicepresidente, perdón. O el ex vicepresidente, como lo quieras llamar. Y en ese orden de ideas, pues no me cabe la menor duda que hay una identidad política en esa reunión, pero es una conclusión que no tiene, en teoría, ningún fundamento fáctico, ¿no?
pero sí, pues, sin duda alguna habrá una identidad en lo que se piensa. De lo contrario, el doctor Vargas ya lo hubiera manifestado en otros sentidos. Está en total libertad, es un ciudadano que puede decir lo que quiera. Y que no ha dicho nada durante muchos meses y entendemos, y no tiene por qué hacerlo, se entiende su estrategia de campaña. Angélica, tal vez usted puede ser, ¿usted cree que esta es un guiño al uribismo de Germán Vargas o se mantiene en esa ambivalencia con respecto a su apoyo a los acuerdos de paz? No, no es un guiño, y el tuitero Andrés Salamanca que dice que es una alianza, no. Al contrario, es la competencia. Resulta que el Centro Democrático tiene el monopolio y el liderazgo anti-proceso de paz y anti-JEP. Entonces Vargas, que es de derecha y que necesita buenos votos de la porción que está liderando el Centro Democrático, dice, un momentico, yo no me quedo por detrás, por fuera de esto, y muestra los dientes. El proyecto de ley de la estatutaria de JEP es regular, es un proyecto con muchos defectos. Yo presenté 24 proposiciones, esta es una relación sobre las víctimas para ampliar la protección de los derechos de las víctimas, sobre el procedimiento, sobre los recursos económicos, sobre impedir la participación política de las FARC. Primero van a la JEP, tienen su condena, pagan y ahí sí van a la participación política. Eso es lo que hace un congresista cuando un proyecto es regular o malo. Tenemos la obligación de mejorarlo porque para eso nos pagan. Lo que está haciendo Cambio Radical es política, no es alianza, sino es intentando recuperar de las bases que tiene el Centro Democrático y del posicionamiento antiproceso de paz. Pero en realidad, pues Vargas es el candidato de Santos, es el dueño de la chequera, 7 años contratando y todavía es el dueño de la burocracia. Muestran los dientes, pero en realidad pues van a presentar también unas proposiciones, las mías ya están registradas, compararemos en qué se diferencian, bienvenidos temas nuevos además, sí. Pero un proyecto de ley se debate mejorándolo vía propuestas. Así lo hicieron con el acto legislativo, que en unos aspectos lo mejoraron, en otros lo empeoraron porque crearon una ficción, por ejemplo, que el Estatuto de Roma no aplica para los colombianos, pero conclusión, Cambio Radical está haciendo política, intentando quitarle cositas al Centro Democrático, pero van a votar la JEP. Póngale cuidado, queda grabado. ¿Una lectura política, Francisco, de esta decisión? Digamos que no solamente fue el Centro Democrático originalmente, o después Cambio Radical, los únicos que hicieron observaciones a la JEP. La Corporación Excelencia en la Justicia como el Nosotros, ente, muchas. Muchas. Pero yo creo que lo que explotó, el detonante de esto fue la forma en que quedó compuesta o integrada la JEP. Si miras los el Tribunal de Paz. Claro, los reparos podrían haber, digamos, iniciado hace mucho tiempo y el mismo vicepresidente Vargas pues había hecho observaciones en su momento, pero el detonante, y está en la carta que ellos ponen, sí, tiene que ver básicamente con la imparcialidad de quienes resultaron electos. Y ese, creo yo, fue la gota que definitivamente ya explotó. Claro, no, pero son 4 detonantes. Sí. Son 4 detonantes que, por cierto, los relacionas muy bien ahí, que es que en primera instancia se premia a las FARC, en el sentido que se le otorgan ciertos privilegios que constan unos micos que han sido advertidos. Cierto. Hoy, yo le agregaría ahí, hoy salió libre el general Rito Alejo del Río, entonces no solamente a las FARC. Son las nuevas reglas para todos. Eso por un lado. Por el otro lado, el tema de la autonomía de la justicia ordinaria pues se va a ver de alguna manera entorpecida por esta justicia transicional de la cual hasta ahora no sabemos nada, es decir, estamos como en un hueco negro, en realidad esto genera angustia. Pero para eso está la ley estatutaria, ¿no? Es decir, ya sabemos algo, tenemos los huesos de la JEP, que fue el acto legislativo que se aprobó con apoyo parcial de Cambio Radical. Total. ¿Cierto? Sí. Y ahora, todos. entonces, cuando usted ya tiene el esqueleto, a mí lo que me cuesta trabajo es, si usted ya tiene el esqueleto y solamente le está poniendo la carne, ¿por qué dice ahora que no le gusta nada de lo que hay ahí si usted ya aprobó el esqueleto? No, el acuerdo está muy bien y lo apoyamos y existen múltiples comunicados de prensa de parte del ex vicepresidente apoyando el proceso, eso es clarísimo. Como cualquier otro proceso, la firma es simplemente el inicio. En este momento comenzó el proceso y es en este momento donde ya se están poniendo los puntos sobre las íes en algo que efectivamente, como todos coincidimos, señalamos oportunamente. Ahora es cuando se está dando el debate y ese debate para nosotros y para los parlamentarios que son los que llevan este tema,
radica en 4 puntos sobre los cuales hay que hablar uno por uno, que es el premio a las FARC, el tema de la contraposición que puede llegar a existir entre la justicia ordinaria y la transicional. Sí. Por supuesto, la composición del tribunal pues genera todo tipo de dudas. Y por último, y uno de los más importantes, es el tema de los terceros. Listo. Y antes de que usted hable de esto, quiero que veamos el tuit de Claudia López. Claudia López y Angélica Lozano han sido fórmula de Cámara y Senado y son pareja. Y no he leído el Twitter. Y venga, mande el Twitter. Y entonces, sí, obvio, entonces yo asumí que... Entonces dice, el próximo martes realizaremos un debate donde destaparemos a Germán Vargas, revelaremos las razones por las que él y Cambio Radical se oponen a la JEP. ¿Puede usted hacer su comentario o tal vez adelantarnos algo si sabe de lo que va a destapar la senadora? No había visto el Twitter, la verdad, de ella hoy. Ella y Jorge Enrique Robledo están preparando desde hace varias semanas y meses, lo han suspendido, cancelado la mesa directiva, un debate sobre la justicia, sobre todo este organigrama y roscograma por el que Gustavo Moreno llega a la fiscalía, pero le hacía negocios a los clientes, parece que pagándole a los magistrados y demás. Entonces esa es la generalidad del debate y okay. no conozco más detalles. Yo pensé que iba algo para los terceros que usted quería agregar. No, aterrizo aquí al comentario. Mire, los terceros, ¿quiénes son? Cuando un ciudadano fue víctima de extorsión, de vacuna, de chantaje, fue víctima. ¿Cuáles son los terceros aquí en disputa y a los que Cambio Radical protege y los protegió en el acto legislativo y ahora? A los terceros financiadores, sea de guerrilla o sea de paramilitares o de cualquier otro actor. Resulta que nada sacamos como sociedad si hacemos toda esta estructura de la JEP, de la Jurisdicción Especial para la Paz, si sabemos los que cuidaban los secuestrados o los que hacían los delincuentes, los que operaban los delitos, si ellos van a la justicia, pero los autores intelectuales y los que ponían la plata y los que decían vaya, despoje de esa tierra a esa gente, desplácelos, vaya a una notaría, cómpreles a $1 millón de pesos, a una cifra menor el precio real del predio, notaríelo y nos quedemos sin saber. Esos terceros, que se diferencia. Todas las personas que tuvieron que pagar una vacuna, que fueron extorsionados, son víctimas. Aquí los terceros en cuestión son los que se beneficiaron, los que patrocinaron, instigaron y motivaron. Esos son los terceros que la Fiscalía, termino con esto, Daniel, la Fiscalía dice es competencia exclusiva de la Fiscalía. Resulta que la Fiscalía ha sido competente para eso toda la vida, todos estos años. ¿Qué ha judicializado? ¿Qué verdad ha dado? ¿Qué ha clarificado? ¿Qué ha procesado? Esto hace parte clave del conflicto. ¿Quién se benefició, metió la plata y buscó el despojo? Una respuesta muy cortica suya ahí, Santiago. ¿Usted quería responder? No, a mí me parece un poco incendiario lo que está pasando, ese trino, en una época preelectoral, asociar a Germán Vargas Lleras con lo que dice Angélica o con lo que ustedes están tratando de sugerir. Yo lo asocié, pero yo siento que ustedes están tratando de sugerir que van a sacar algo como que Cambio Radical. Yo estaba tratando, yo estaba sugiriendo porque eso fue lo que me sugirió el tuit. Bueno, pero yo sí quiero decir una cosa al respecto. Yo pensaría que el 95% de los colombianos de cualquier manera estuvimos involucrados en el conflicto, de cualquier manera. Cuando tú cruzabas Colombia entre todos los peajes y tú estabas haciendo transacciones con todo tipo de gente en esas carreteras, ¿quiénes eran esas personas a las que tú fácilmente les puedas comprar un bulto de naranja? ¿A quién se la estabas comprando? Claro. ¿Bajo qué condiciones? Cuando tú comprabas una parcela en un lugar... Pero Santiago, aquí estamos hablando de participación en la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad, ¿cierto? ¿Y eso no es claro? Sí, pero también la financiación. Es que los delitos de lesa humanidad son financiados por alguien. Y entonces lo que me parece un poco infame es asociar el tema de la financiación por parte de amigos de Cambio Radical a una guerra en la cual todos fuimos víctimas. Seguimos en Zona Franca, son las 9:44 de la noche, estamos en directo desde Bogotá, estamos en directo por Periscope, que es, para los que están viendo por televisión, una aplicación en Twitter por video que ustedes no tienen ninguna necesidad de consultar porque ya me están viendo por televisión. Estamos hablando de Cambio Radical, de las señas que manda políticamente. Yo quería también hablar, y yo había hablado de los cálculos de votación. ¿Qué tan grave es esto? Aquí hicimos de plenaria de la Cámara, que es donde arranca este proyecto,
proyecto. Estamos en comisión conjunta. Conjunta es, sesionamos juntos al tiempo, comisión primera de Cámara, que somos 35, y 19 de Senado. ¿Tú vas a llegar a la primera? Si tú me invitas. 35 y 19. Entonces, en la Cámara de Representantes, en la Cámara de Representantes hicimos la cuenta en plenaria de Cámara y esta es la cuenta que nos da. Y ya les explico cómo son estos cálculos. Entonces, dicen sí. La mitad de los conservadores, la otra mitad se va con el no, se va con el uribismo, y quitamos a 10 del partido de la U, que también se van con el uribismo, los amigos de Mauricio Liscano en la Cámara, y eso nos da que con el apoyo de los partidos minoritarios, con el apoyo de los verdes, del Polo y del Partido Liberal, tendría una mayoría bastante holgada en la plenaria. Una plenaria que está compuesta por 166 representantes, tendría 107 votos por el sí y 59 votos por el no, asumiendo que todo el Centro Democrático, la mitad del Partido Conservador, todo Cambio Radical y 10 del Partido de la U votan por el no. Angélica me estaba haciendo unas cuentas interesantes porque antes de llegar a plenaria tiene que salir de comisión. Como estamos sesionando juntos, en comisión primera de Cámara lo veo aprobado por unos... Se necesitan 18 votos, puede tener 22 de 35. En cambio, en Senado sí lo veo apretado y lo veo más perdido que aprobado. Y esto tendría unas consecuencias realmente graves. Si Cambio Radical se mantiene en su oposición. Son 2 senadores de Cambio Radical en la comisión primera. Son 19 en total, 4 del Centro Democrático, 2 de Cambio Radical, 6, Vivian Morales, 7, y yo creo que alguno de la U, por lo menos 1, y los conservadores son 3. Entonces, creo que pueden tener 10 votos. Hernán Andrade, terminaremos... dependiendo de Hernán Andrade, o de Gerlain o de Enrique Rosero. Entonces, yo veo bastante apretado en comisión primera de Senado. ¿Cuáles son los efectos? ¿Esto es hundirle un proyecto al gobierno? No, esto es dejar en el limbo absoluto a las víctimas, a los victimarios de todos los bandos, es decir, a los guerrilleros de las FARC, a los militares. Tú decías hoy, Rito Alejo del Río salió, y montones, no sé la cifra, pero son decenas de militares. Son cerca de 4.000 militares que han salido de la cárcel. Ya 4.000 militares han salido. Bueno, quedaría en el limbo toda la situación jurídica, entonces sería como la vuelta al bobo. Porque el sentido de todo este proceso de paz, pues es que dejen las armas y que se sepa la verdad, que los bienes vayan a un fondo para reparar a las víctimas. Francisco. Entonces, no es un chiste barato. Sí, y un poco, ¿cuál es usted que conoce los huesos de esta justicia transicional? ¿Cuál sería la consecuencia un poco jurídica de no tener esta ley estatutaria? Pues el acto legislativo está aprobado y el acto legislativo está vigente y el acto legislativo lo establece. El que no se expida la ley estatutaria lo que permite, digamos, es seguramente no el desmonte absoluto. Yo no lo veo viable, insisto, porque ya hay un acto legislativo que de alguna forma tiene amarrada o atajada ese escenario. Lo que pasa es que seguiríamos en un limbo durante 1, 2 o 3 años más, mientras se volvería a negociar o a reacordar o a reacomodar la JEP. Yo particularmente creo que todo esto, y es mi posición, se hubiese evitado con un tribunal un poco más equilibrado, con un tribunal un poco más fogueado. ¿A usted no le gustó nada la selección? No, digamos, hay gente muy buena, pero también hay gente 3 personas o 4 personas que estaban cerca del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, y eso los descalifica totalmente. Eso es un colectivo de abogados que ha defendido a personas... en absoluto, ejercen su profesión con todo el decoro, dentro de la legalidad. El que haya sido el colectivo en absoluto, al contrario, son conocedores de la realidad, son defensores de derechos humanos, es una organización con una trayectoria importantísima, con la que uno puede estar o no políticamente de acuerdo, eso no es problema de nadie. ¿Qué es lo que pasa? Personas como, por ejemplo, Rodolfo Arango es una prenda de garantía, así haya hecho las expresiones que haya hecho. Rodolfo Arango tiene una trayectoria que hace que sea impecable. Así haya tenido una incontinencia verbal en Twitter. Sí, pero Rodolfo Arango está más allá de eso. Ese señor tiene un doctorado en la Universidad de Kiel, ese señor es profesor, ese señor es un sabio. Pero de ahí para abajo sí la situación cambia un poco. Porque una activista, una doctora tal vez de apellido Gamboa, activista, denunciante del presidente Uribe con expresiones desafortunadas, desaforadas, pues sí, yo creo que no debería, digamos, tener este tipo de
probabilidades o de posibilidades, que no dudo que ella pueda estar sobre eso, que pueda ser una buena magistrada. Seguimos en Zona Franca, son las 9:53 de la noche. Acerca de la composición de la JEP, muy rápidamente, Angélica, ¿usted quería decir algo acerca de estos magistrados, algunos con cuestionamiento? Me parece en general ejemplar el proceso de selección, descabezaron famosos que se daba por hecho, pusieron gente, la mitad de la gente creo tiene doctorado, una cosa muy plural, valiosa. Sí. A la señora Gamboa, a quien no conozco, pero que he visto sus videos de activista política, yo creo que si ella valora este proceso de paz tan complejo y difícil, debería hacerse a un lado, porque el temperamento de un juez sí tiene que ser el de una persona sosegada e imparcial, y claramente ella ha hecho unas expresiones de activismo político que son fuera de lugar, sin conocerla, pero viendo su video, primero la JEP, que usted, su merced, yo le pediría que se haga a un lado. Este proceso dejó una lista de suplentes. Bueno, ahí está hasta el orden de los suplentes, que siga otra persona y usted para afuera. Santiago, ¿eso ayudaría a que Cambio Radical fuera más amigable a lo que viene con la JEP? No, yo no puedo hablar por Cambio Radical porque no tengo ningún cargo ahorita. ¿A que usted fuera más amigable en su visión a la justicia especial? No, sin duda alguna estamos en un proceso y eso algo pasará. De eso se tratan los debates, para eso son las proposiciones, como lo decía la representante. Pero ellos ya dijeron que no les importaban las proposiciones, no quieren votar. No es no, nos vamos a oponer. Cuando uno se va a oponer, dice Angélica que sí van a terminar votando. El uribismo propone un referendo para tumbar, como les decía, huesos, músculos, todo de la Justicia Especial de Paz. ¿Cuántos votos tendrían que sacar? Y entonces ellos apelan, mándame el artículo 377. Entonces, según el 377 de la Constitución, se puede derogar un acto legislativo como el que crea la JEP si antes de 6 meses de promulgado ese acto legislativo, así lo solicitan firmas de un 5% del censo electoral. Eso son más o menos 1.800.000 firmas. Y si luego aprueba ese referendo, la mayoría de las personas, cuando voten al menos el 25% de ese censo electoral, es decir, 8.900.000 personas. Uf, ese es bravo, ¿no? Sí, es bravo, pero plebiscito. Una situación de crisis como esta pues amerita que el pueblo se pronuncie sobre situaciones como si queremos tener 51 magistrados, sobre situaciones si queremos tener, digamos, esta situación tan desbalanceada, si queremos conocer los motivos por los que quedaron unos y los otros no, si queremos hacer a un lado la justicia ordinaria. Yo creo que vale la pena que los colombianos nos pronunciemos, y sí creo, insisto, que hay gente muy buena que merece estar ahí, que lo va a hacer muy bien, pero sí creo que también hay gente que que la toga de magistrado le queda grande. ¿A usted que le gustan las firmas, le parece que esto es Yo creo... una propuesta legítima? Muy cortico, Angélica. Sí, y ellos son coherentes, ellos han estado en contra del acuerdo, del proceso y de este andamiaje, entonces es coherente con ellos. Firmas. Yo creo es que les cogió la tarde, Francisco, porque este tipo de artículo dice que un acto legislativo se puede derogar hasta dentro de los 6 meses que se cumplen el 6 de octubre, en 8 días, con la presentación de las firmas. Entonces, lo que yo creo es que se acordaron tarde o lo hicieron tarde. No, es lo mismo, es la composición la que es el detonante de toda esta crisis. Entonces, 1.800.000 firmas en una semana, no lo veo con planilla, pues sacamos señor. más de 6 millones en el no, yo creo que... Oye, Enredados, me voy con mi sección Enredados, que es hoy un homenaje. Esto es Enredados. Hugh Hefner, el fundador de la revista Playboy, puede ser un machista descarado, pero fue un liberal descarado también, un pornógrafo, y hay muchos memes al respecto. Murió a los 91 años, va a ser enterrado en Los Ángeles. Que en paz descanse Hugh Hefner, que enseñó a muchas generaciones a leer una revista con una sola mano. Descansa en paz, Hugh Hefner. Vio que no puse ninguna foto de una mujer en pelota, Angélica. Perspectiva de género. Tiene Daniel. Muchas gracias por haber estado en este programa. Creo que logramos decir cosas hoy acerca de estos debates políticos y jurídicos. Antes de irme, los dejo con Camila Zuluaga y con la campaña No Coma Cuento, que es una alianza de Zona Franca, del canal Red Más y la Flip, para que la gente entienda a identificar las noticias falsas, la información falsa que hay en Internet. Les debo un dato que les doy mañana, no sé si son 4.000 los soldados que salieron por la JEP.
Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Sí, puede ser. Muchos hemos sido eventualmente víctimas de la desinformación. Hay numerosos ejemplos de personalidades de la vida pública que han caído en la trampa de las falsas noticias. Por ejemplo, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, acusó a la oposición de su país de crear un montaje después de haber caído en una de las falsas noticias del portal colombiano Actualidad Panamericana. Por otro lado, el ex vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, publicó en su cuenta de Twitter su crítica sobre el transporte de Bogotá, basándose en un artículo también de Actualidad Panamericana. Por último, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante un discurso en el estado de la Florida, habló sobre un supuesto ataque terrorista en Suecia que nunca ocurrió. Lo cierto es que no solo los personajes de la vida pública han sido víctimas de las falsas noticias. Todos somos vulnerables a caer en la trampa de la desinformación. Y quienes promueven las falsas noticias explotan de manera intencional el fenómeno conocido como sesgo de confirmación, que consiste en que todos buscamos comprobar de una u otra manera que nuestras ideas y creencias son apropiadas y además que son correctas. Los promotores de las noticias falsas entienden muy bien este fenómeno y por eso buscan reforzar intencionalmente nuestras creencias y prejuicios a través de contenidos que no son reales. Es decir, quienes promueven las noticias falsas buscan darle a la gente exactamente lo que la gente espera leer, aun si lo que está leyendo está lleno de cosas que no son ciertas. Por eso es importante que te tomes el tiempo de leer cuidadosamente antes de compartir una noticia a través de tus redes sociales. Analiza si estarías haciendo un bien al compartir la información o si por el contrario podrías estar promoviendo la desinformación y afectando a alguien. Trata de ver más allá de tus propios prejuicios. Es tarea de todos aprender a consumir información de una manera responsable y a no comer cuento. Yo no como cuento. ¿Y tú?